El budismo se puede dividir básicamente en 3 generaciones, 3 visiones o 3 niveles de percepción espiritual. En el primer nivel, el Buda es tan solo un ser humano de carne y hueso. En el segundo nivel, el Buda no es tan solo un ser humano, es una energía universal de sabiduría y compasión. Y en el tercer nivel, el Buda es nuestra esencia o la naturaleza primordial de nuestra mente, de la mente de todo ser viviente. Quizás has escuchado a alguien decir que alcanzar la iluminación del Buda es casi imposible en esta vida. Es algo muy difícil y casi sobrehumano. Y luego has escuchado a alguien más decir que la iluminación es algo ordinario, que se puede cumplir en una sola vida, que en esta vida todos somos capaces de podernos iluminar, todos tenemos el potencial. O quizás has escuchado a alguien más decir que todos ya estamos primordialmente iluminados. Es nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y no hay nada que lograr ni alcanzar, no hay nada que renunciar ni transformar, ya que todo está autoliberado y perfecto desde su comienzo. Y eso parece contradecirse al que decía que la iluminación era casi imposible en esta vida. Y eso parece contradecir al que decía que podemos iluminarnos en cualquier segundo de manera espontánea. Y la verdad es que los 3 casos diferentes son correctos desde sus diferentes perspectivas. A veces los 3 niveles se les llama el camino de la renuncia, donde renunciamos los venenos emocionales, el camino de la transformación, donde el veneno se transforma en medicina, o la adversidad se transforma en luz, y el camino de la autoliberación, donde el karma se resuelve por sí solo. Estas 3 visiones corresponden muy bien con los 3 vehículos del budismo, o con las 3 vueltas de la rueda del Dharma, o incluso con los 3 cuerpos del Buda, aunque todas estas enseñanzas sí son enseñanzas separadas y no encajan del todo al 100%, pero sí tienen suficiente en común como para hacer este contraste. Así que antes de que los budistas forever hardcore me ataquen en mis comentarios, diciéndome algo así como que las 3 vueltas de la rueda no corresponden exactamente a los 3 yanas ni a los 3 caminos del Dzogchen, que tampoco equivalen a las 3 visiones de los Sakyapa. bienvenidos todos los comentarios corrigiéndome. La verdad que mi manera de presentar las enseñanzas es más para practicantes que para académicos. Y estas no son enseñanzas formales. Yo no soy un maestro, solo soy un youtuber que se equivoca mucho y solo comparto mi conocimiento. Mas no significa eso que yo tenga algún tipo de realización. Ahora, la gente común se ha de preguntar, ¿por qué si en el budismo no se le reza a ningún dios? ¿Por qué entonces le están trayendo ofrendas de flores y comida e incienso a unas estatuas del Buda? ¿Acaso no se dan cuenta que es solo una estatua? Y es que hay diferentes tipos de práctica y diferentes tipos de enseñanza. Sí, sabemos que los Budas están hechos de piedra, pero es a través de nuestra fe, a través de nuestro poder mental y nuestra devoción, que convertimos esa mera piedra de un Buda en un Buda de verdad, cuando lo tratamos con devoción como si fuera nuestra propia esencia sagrada. Pues esotéricamente, el buen karma o el mérito que puede acumular alguien haciéndole una ofrenda a una estatua del Buda es mayor ese buen karma, ese buen mérito que puedes acumular al que puedes ganar donando tantas joyas como hay granos de arena en el río Ganges. Esotéricamente hay más mérito en ciertas prácticas que nos ayudan a desarrollar la sabiduría. Pero ese nivel de enseñanzas esotéricas no son para todo tipo de alumno. Hay alumnos que se favorecen más de las enseñanzas para seres ordinarios, que no se interesan en las enseñanzas para seres con experiencia y mucho menos se van a interesar en las enseñanzas que está al nivel de los Budas, ya que los Budas le dan ofrendas a los seres humanos. Si quieres adoptar el resultado como el camino, debes ser un ser que ofrenda, tal como lo hace un Buda. Y con ese nivel de autenticidad, con esa falta de pretensión, aún sabiendo que esa ofrenda es a una mera estatua, estás creando una oportunidad donde practicar la generosidad. Y no hay mérito mayor
que ofrendarle a un Buda. Pero sí habrá gente que dirá, a ver, sirve más ofrendarle esa comida a gente que tiene hambre que estar ofrendándole esa comida a una estatua. Y para la gente que está en ese nivel de pensamiento, existe otro nivel de enseñanzas que son las enseñanzas de los paramitas, del altruismo, de la virtud, de la generosidad. Las otras son enseñanzas esotéricas. Ofrendarle comida a un ser que tiene hambre es practicar las enseñanzas a nivel exotérico, externo, mientras ofrendarle comida a una estatua es practicar las enseñanzas a nivel esotérico. Una práctica representa a la otra, son equiparables, nada más tienen diferentes grados de poder y de efecto espiritual a nivel de karma. También habrá gente que no tiene ni capacidad ni interés en enseñanzas guiadas hacia la generosidad, que no quieren ofrendarle nada a nadie, porque están demasiado ocupados o distraídos con problemas mundanos, ordinarios, con el sufrimiento del día a día. No se van a poner a preocuparse que si la ofrenda de comida o de incienso, porque quizás esa persona es un ladrón, o es alguien hambriento, o es alguien celoso, y para esa persona hay otra categoría de enseñanzas, que son las enseñanzas de la visión impura. Pero a ver, vamos desde el comienzo para no confundirlos. Básicamente se dice que las enseñanzas del Buda se pueden dividir en tres. Aunque realmente las enseñanzas del Buda se extienden más allá de los 84,000 textos canónicos que tenemos en la tradición, pues se dice que las enseñanzas del Buda son tan numerosas como hay seres en el universo, innumerables, que el Buda tiene una enseñanza para cada ser en cada momento de su vida. Pero dentro de todas las enseñanzas ilimitadas, se pueden dividir básicamente en tres tipos de audiencia. La primera categoría, la más básica, son enseñanzas para seres ordinarios, también conocidos como los seres confundidos, los seres que estamos atorados en el samsara, en la rueda del renacer y del sufrimiento. Se llama la visión impura. Y realmente todos nosotros, todos entramos en esta categoría de la visión impura. La segunda categoría son enseñanzas para seres con alguna experiencia de la trascendencia. Seres que han tenido vistazos de la vacuidad y la interdependencia de todos. Yogis, gente que practica los yogas. O bodhisattvas que han tenido por lo menos un vistazo de la realidad trascendental. O bodhisattvas, seres despiertos que ya han tenido por lo menos un vistazo de la realidad trascendental, de la luminosidad. Y la última categoría de seres, la tercera categoría, son los budas completamente iluminados que ya alcanzaron la no dualidad o que moran en la verdad absoluta. Nosotros todos entramos dentro de la categoría de los primeros seres, los seres ordinarios, los seres dualistas, que diferenciamos entre objeto y sujeto. Seres confundidos, que aún creemos que el sufrimiento es algo real y que no hemos logrado ver el sufrimiento como algo ilusorio. Mucho menos logramos ver el sufrimiento como algo inseparable de la luz pura. Todavía diferenciamos entre el samsara y el nirvana. Y es que sería un error considerarte a ti mismo un Buda. O si quieres, hasta considerarte un bodhisattva. Porque una cosa es poder decirte a ti mismo, mi sufrimiento es una ilusión. Y otra cosa diferente es llegar con alguien más y decirle, oye, fíjate que tu sufrimiento es una ilusión. Sería muy insensible hacer eso. En México decimos sería muy mamón. Llegar con alguien más y decirle que su sufrimiento es una ilusión. Por eso lo más sabio y aconsejable es siempre recordar que tú siempre te encuentras entre los seres confundidos en el samsara. Somos seres ordinarios de la primera categoría. Ya si los demás te quieren atribuir características, es cosa de ellos. Déjalos que se equivoquen. Pero la verdad es que no somos más que seres ordinarios. Hay una historia que he llegado a contar en otros videos de un maestro en el antiguo monasterio de la India llamado Nalanda. El maestro se llamaba Chandrakirti y esta universidad budista tenía unas columnas de piedra enormes y sus alumnos monjes un día vieron al maestro traspasar una de las columnas. O sea, su cuerpo físico caminó a través del muro de piedra, como si fuera etéreo su cuerpo. Y le preguntaron sus alumnos con asombro, maestro, ¿cómo hizo usted ese milagro de cruzar la piedra como si nada? Y el maestro les respondió, ese no es ningún milagro.
El verdadero milagro es que ustedes siguen tan apegados a su sufrimiento. Así que hasta que no puedas atravesar una pared de esa manera, no te aconsejaría identificarte como nada más que un ser ordinario. Esta primera categoría de enseñanzas se enfoca en la renuncia, en la buena conducta o en la ética, en la meditación y en la concentración y en la sabiduría. Eso es estudiar, cultivar y desarrollar la sabiduría. En sánscrito estas categorías se les dice Shila, Samadhi y Prajna. Y en esto se enfoca la primera categoría de enseñanzas. Shila, Samadhi y Prajna. Shila siendo la ética, la moral o la disciplina. Samadhi siendo la concentración o la meditación. Y Prajna siendo la sabiduría. En la visión impura se habla sobre los diferentes venenos, se contempla la realidad del karma, la causa y efecto, y los diferentes reinos atormentados del samsara, de cómo opera el sufrimiento, cómo funciona el sufrimiento, así como la realidad de que la muerte nos puede llegar en cualquier segundo y nadie sabe ni cómo ni cuándo les llegará ese momento. Se contempla la preciosa vida humana y la rara oportunidad de encontrarnos con el camino del Dharma. También se procura desarrollar mucho la fe en el camino por medio del refugio. Y se trata el voto del refugio como si fuera una renuncia hacia todo lo mundano y hacia los venenos que nos hacen sufrir. Y la meditación está guiada en calmar y centrar la mente y librarnos de estos venenos emocionales y del mal karma que perpetuamos. El segundo nivel, la segunda visión, es para seres con algo de experiencia en la trascendencia. Estos son reconocidos como seres despiertos o bodhisattvas. Y aquí se enfocan las enseñanzas en desarrollar la sabiduría trascendental de la vacuidad y la interdependencia de todos los seres, que va ligado a la compasión por todos los seres. Entonces, esta segunda categoría se enfoca en la vacuidad y la compasión, a través de las prácticas de las virtudes o de los paramitas, sobre los cuales tengo una serie de videos, y a través de un entrenamiento mental llamado el Lojong, en donde se adopta el sufrimiento de los demás seres para poder brindarles luz en su camino. Entonces, regresándonos al primer nivel de enseñanzas, ahí la iluminación se contemplaba como algo casi inalcanzable. Es algo muy difícil de lograr. Y ahí practicamos con la esperanza de poder alcanzar un mejor renacer, un renacer más ventajoso. Ahí el Buda es un maestro de carne y hueso, que dejó un legado de enseñanzas. En el segundo nivel de enseñanzas, todos tenemos el potencial de iluminarnos en esta vida. Todos cargamos la semilla y es cosa de cultivar esa semilla para que pueda florecer en esta misma vida. Ahí al Buda se le considera como un buen amigo, un amigo espiritual, se le dice Kalyana Mitra en sánscrito. También se considera al Buda como una energía de sabiduría y de compasión, que nos puede ayudar a transformar nuestro veneno en medicina. Y ahí la meditación se enfoca en ayudar al prójimo, a la generosidad, a la compasión. En el tercer y último nivel de enseñanzas, no hay nada que renunciar y no hay nada que transformar, y la iluminación es algo que nunca se tiene que alcanzar, que no se puede alcanzar, que no se puede obtener, porque la iluminación es nuestra naturaleza primordial. Es algo que siempre fue. Siempre hemos sido iluminados y todo siempre ha sido perfecto desde su comienzo. Esta se llama la visión pura, y en la visión pura no hay error. La visión pura además es algo instantáneo en vez de ser algo gradual, pues la visión pura no se puede desarrollar, no se puede crear, no tiene causa y por lo mismo no tiene fin. Pero encontrar la visión pura, darnos cuenta de la visión pura, pues sí requiere de ciertos factores. Y los factores a la visión pura, pues son las otras dos visiones, la visión impura y la visión con experiencia. Por eso nos concentramos más en las dos visiones impuras que en la visión pura. Porque el resultado de la visión pura llega por sí solo, aunque sí también llegamos a estudiarlo. Los budistas de pronto empleamos estos tres caminos de manera simultánea. O sea, la iluminación gradual y la iluminación espontánea o instantánea no están peleadas, pueden suceder al mismo tiempo, aunque sí desarrollan diferentes caminos.
con diferentes métodos. Por ejemplo, el lineaje del Dalai Lama, que se llaman los Gelug o los Gelugpas, que es uno de los 4 lineajes principales del budismo tibetano, desarrolla las enseñanzas del Lam Rim, que se traduce a el camino gradual. Mientras los Sakya o los Sakyapas, que es otro de los 4 lineajes principales, tiene las enseñanzas del Lam Dre, que es el camino con su resultado. Y aunque llegan al mismo resultado, utilizan métodos un poco diferentes. Hablaré un poco más de eso después en el video. A veces se dice que la iluminación es algo que se desarrolla y a veces se dice que es algo que siempre ha estado presente, que no hay nada que desarrollar porque es la esencia de todo. Las dos visiones son correctas dependiendo del contexto. Solo es nuestro ego que quiere que las cosas sean de una u otra manera. Pero las dos visiones aplican. Una visión es que estamos todos en el camino de desarrollo espiritual y la otra visión es que en este momento ya todos nos encontramos en el resultado último del camino espiritual. Es más, a todo momento estás viviendo parte de estas 3 visiones. Al mismo tiempo eres un Buda completamente iluminado, como eres solamente un ser con un poquito de experiencia, como eres realmente un ser completamente confundido, ordinario, samsárico, dualista, sufriendo. Porque incluso los seres con experiencia, los bodhisattvas, ya son seres sagrados. Por eso solo nos podemos imaginar su realidad. Pero nosotros realmente siempre vamos a pertenecer, por el bien de los demás, a la categoría de seres ordinarios, dentro de la visión impura. Si tú fueras un ser extraordinario, los demás seres ordinarios no se pueden relacionar contigo. Entonces, aunque fueras un ser extraordinario, por compasión a los seres ordinarios, por solidaridad a ellos, te vas a asociar con los seres ordinarios, vas a renacer como bodhisattva en el samsara, como un ser samsárico. Pero puedes ver cómo fluctúan estas 3 visiones dependiendo del contexto de tu situación. Depende de con quién estás interactuando. Si tú estás en capacidad de maestro de alguien más, o de mentor, o de papá, ya sea que eres el mentor de tu sobrino o de tu hermano, o incluso estás cuidando y educando a tus propios papás, en alguna parte de tu vida tú eres alguien que tiene más experiencia que los demás. En ese caso tú eres el maestro, tú tienes una visión pura que le está impartiendo educación a alguien con una visión impura o incompleta. Quizás te encuentras entre colegas donde todos comparten la misma experiencia y enriquecen las ideas los unos de los otros compartiendo sobre su experiencia. Tratas diferente a tus colegas, a tus iguales, que a tus alumnos o a tus maestros. Pero quizás eres tú el alumno y los maestros están más elevados que tú. O quizás tú ayudas a los demás no siendo novato, pero no siendo el maestro. Hay varias maneras que aplican estas 3 visiones a nivel convencional. Estas 3 visiones también podrían corresponder a las 3 generaciones del budismo, al Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Se dice que las enseñanzas Hinayana, las de primera generación, eran solo para los monjes. Al comienzo, el Buda solo le enseñaba a los que renunciaban todo lo mundano y vivían con él en el bosque, en las cuevas, en los monasterios, estudiando y practicando diligentemente. Las enseñanzas Mahayana, de segunda generación, surgen 600 años después de la muerte del Buda Gautama. Y estas enseñanzas no eran exclusivas para los monjes, sino que se abrió el budismo para todos los practicantes. Por eso se le llama el gran vehículo, Mahayana, pues incluye a la gente no monástica, a la gente común y corriente, a la gente laica y a la gente con familias. Se dice que las enseñanzas Vajrayana, de la última categoría que dio el Buda, se dice que esas las dio para los reyes, para los gobernantes, para los dioses y para seres que tenían mucho poder. Y son otra categoría de enseñanzas. Pues se dice que el Buda daba enseñanzas incluso cuando todos dormían, que él se transportaba a otros planos de existencia a darle enseñanzas a otros seres, incluyendo a los dioses. Y esas enseñanzas se descubren 600 años después del Mahayana, o sea, 1000 años después de la muerte del Buda. Se dice que el Buda histórico sí enseñó esos otros niveles de enseñanzas, pero las ocultó, porque se dice que los de su era no estaban listos para esas enseñanzas. Para que nosotros podamos emprender en el camino espiritual, debemos adoptar estas mentalidades en ese orden. Incluso si te vas a sentar a una sesión de meditación,
En una sola sesión de meditación tienes que empezar desde el comienzo. Debes de empezar con la renuncia y el refugio. Después unificas ese conocimiento en ayudar a otros seres, en despertar el bodhicitta y el altruismo. Y al final, tener el impacto en la asamblea de los monarcas universales, dedicándole el mérito a todos los seres. Ahora sí tomo un pequeño momento, un pequeño paréntesis para decir que el Theravada y el Hinayana, aunque a veces los equiparan, no son lo mismo. A veces en la tradición Theravada, de la cual yo vengo originalmente y a la cual le tengo mucho respeto y mucho amor, se dice que los que estamos practicando la tradición tibetana estamos siendo despectivos al usar el término Hinayana, porque Hinayana significa el vehículo inferior o el vehículo angosto. Y estas son las enseñanzas clásicas del budismo, las de primera generación, por decir. Pero nosotros empleamos el Hinayana como algo único, separado y diferente al contexto de los Theravada. Reconocemos que el Theravada es su propia tradición completa y auténtica. El Theravada pues enseña solamente la primera generación de los sutras en el idioma Pali, de las palabras del Buda en el idioma del Buda. Y según los Theravada, esa es la única generación de enseñanzas que vienen directamente del Buda. Los que practicamos el Mahayana nos referimos a esas enseñanzas como las enseñanzas del Hinayana, angostas o inferiores, pero se refieren al inferior estructuralmente, como referirse a esta parte de mi cuello como la parte inferior de mi cuello versus la parte superior de mi cuello. No nos estamos refiriendo ni siquiera a las mismas enseñanzas realmente, pero las enseñanzas Hinayana están basadas en la misma fuente. El Hinayana, cuando hablamos de Hinayana, solo entra dentro del contexto de Mahayana. Para poder practicar Mahayana, uno debe tener el cimiento de Hinayana. Perdón por confundirlos tanto, pero incluso las prácticas más avanzadas y esotéricas del Vajrayana, del último vehículo, de la tercera generación, por decir, no funcionan si no hay un cimiento de Hinayana. El Hinayana no solo se refiere a los sutras, o como nosotros decimos en tradición sánscrita, a los sutras, sino que se refiere a ciertas prácticas que utilizamos en el contexto Mahayana. Disculpen el comparativo con otra tradición judeocristiana que no tiene nada que ver, pero es similar a que el Viejo Testamento está en contexto del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento no es la Torá, aunque hay mucha gente que dice la Torá judía y el Viejo Testamento son lo mismo. No, el Viejo Testamento fue creado para darle sentido al Nuevo Testamento. Está basado en las enseñanzas de la Torá. Pero si tú lees la Torá y el Viejo Testamento lado a lado, te vas a dar cuenta que no son lo mismo. Y si tú aprendes dentro de la tradición Theravada y luego aprendes las enseñanzas Hinayana dentro de una tradición Mahayana, te vas a dar cuenta que no son las mismas enseñanzas. Ahí les va otro comparativo. Es como comparar la historia de la Sirenita original de Hans Christian Andersen y decir que es lo mismo que la animación de Disney que la Sirenita, y luego decir que eso es lo mismo que el live action remake de la Sirenita. Aunque todos son la Sirenita, no son la misma Sirenita. El Hinayana es un remake del Theravada y no estamos hablando de lo mismo, ya que el Theravada es su propia tradición. Cierro paréntesis. Entonces el Theravada o el Hinayana estudian los suttas de cuando el Buda Gautama hace 2600 años renunció a su palacio para iluminarse bajo un árbol y dio enseñanzas a través de la India. Los del Theravada no reconocen la segunda generación de sutras del Mahayana referentes a la vacuidad. Ellos dicen que el Buda no dio esas enseñanzas y no son el habla genuina del Buda, no son Buddha Vachana. Pero es que el Mahayana redefine el tipo de ser que es el Buda. Antes era un ser humano ordinario de carne y hueso. De pronto ahora es una energía universal de despertar a la trascendencia. Es un maestro que trasciende el espacio y el tiempo y cuya naturaleza no tiene comienzo. Entonces esa primera generación hace 2600 años del Buda histórico de carne y hueso corresponden a la primera visión, que es la visión impura, a la primera categoría de enseñanzas. Hace 2600 años, el Buda histórico, el Buda Gautama Shakyamuni, giró la rueda del Dharma en lo que los tibetanos llamamos la primera vuelta a la rueda del Dharma, o el primer giro de la rueda. Y estas las llamamos enseñanzas Hinayana, que como dije se enfocan en Shila, Samadhi y Prajna, en ética, meditación y sabiduría. 600 años después de la muerte del Buda, nace el maestro Nagarjuna.
Y a él lo visitan unos seres místicos llamados las Nagas, que viven bajo el agua y que le dicen que el Buda Shakyamuni, que el Buda Gautama, hace 600 años, durante su iluminación, se dio cuenta que los seres vivos de su era no estaban listos para la enseñanza definitiva de la iluminación. La enseñanza definitiva es la vacuidad. Entonces el Buda en su momento decidió en vez enseñar y enfocarse en enseñanzas provisionales. Y fue cuando enseñó las 4 nobles verdades, que es una enseñanza provisional. Básicamente las 4 nobles verdades son que existe el sufrimiento, o que la vida es sufrimiento, que el sufrimiento tiene causas, o cuáles son sus causas. 3, que hay un fin del sufrimiento, una liberación del sufrimiento, ¿no? La verdad del nirvana. Y 4, que hay un camino a la liberación del sufrimiento, el camino del sendero óctuple. Pero estas son solo enseñanzas provisionales, las del Hinayana. Para poder enseñar la enseñanza definitiva a las generaciones en el futuro, el Buda se dice que escondió esta generación de sutras, se las encargó a los seres mágicos, a las Nagas, y les dijo, en 600 años nacerá un bodhisattva llamado Nagarjuna, pues el Buda era omnisciente y podía ver el futuro, y necesito que le lleven estas escrituras dentro de 600 años para que él las pueda diseminar en su tiempo, en su momento. Y de ahí nació el Mahayana, y eso se le refiere a la segunda vuelta o el segundo giro a la rueda del Dharma. Aquí se desarrolla el camino del Bodhisattva, de Shantideva. Se habla de la virtud y del altruismo como un paso que se toma después de la renuncia, después del refugio. El primer paso en el Hinayana se practica la renuncia, y en el Mahayana ya se practica la virtud, el altruismo, la generosidad. De aquí el Mahayana se extendió a China a través de la ruta de seda, se extendió a Japón, a Corea, a Tailandia, al sureste de Asia y al Tíbet. Y luego se desarrollan otras escuelas filosóficas como la de Todo es Mente o Chittamatra. Formalmente enseñan de las 3 naturalezas, de las 8 conciencias y de la naturaleza búdica, sobre lo cual haré otro video en el futuro, del Chittamatra y de la tercera vuelta a la rueda, que es la escuela filosófica que dice que toda la mente es vacuidad luminosa y que todos los fenómenos que conocemos suceden adentro de la mente, que nada sucede afuera de la mente, porque no podemos experimentar nada afuera de la mente. Y esto conforma la tercera vuelta de la rueda del Dharma. Estas enseñanzas justifican mucho y corresponden mucho a las enseñanzas esotéricas o las enseñanzas tántricas. Aunque el tantra en sí vino antes de tanto los Vedas como el budismo, se asocian estas enseñanzas tántricas y esotéricas a la llegada del budismo de la India al Tíbet. Claro, en la India, los del Mahayana también practicaban el tantra en secreto, pero se hace algo abierto, las enseñanzas esotéricas se hacen más comunes cuando llegan las enseñanzas de la India al Tíbet. Y esto sucede otros 600 años después del Mahayana, o sea, más o menos 1000 años después de la muerte del Buda original. 1000 años después de Gautama o Shakyamuni, nace un Buda llamado Guru Rinpoche o Padmasambhava, que nace de un loto en Kashmir, cerca de Pakistán, y él lleva las enseñanzas budistas unificadas con las enseñanzas esotéricas tántricas hacia el Tíbet. A eso se le llaman los viejos tantras o la primera generación de tantras que llegan al Tíbet. Y luego hubo una segunda generación de tantras de la India al Tíbet con santos o mahasiddhas tales como Naropa o como Virupa, sobre los cuales algún día haré videos con sus biografías, que son fantásticas. Esta tercera generación de enseñanzas esotéricas se mezclan con las culturas indígenas del Tíbet, con el Pon del Tíbet, y nos brindan lo que conocemos como el Vajrayana, o el vehículo indestructible, el vehículo diamante, el vehículo del rayo, el vehículo adamantino. Este Vajrayana está también lleno de textos mágicos conocidos como termas, pues Padmasambhava se dice que escondió muchos textos en cuevas, en piedras. A través de los siglos se fueron descubriendo estos textos, pues algunos maestros se dice que enterraban su mano en una piedra, en una cueva, y extraían un texto perdido de Padmasambhava, y se les conoce como textos tesoro o terma, y están codificados en el lenguaje de las dakinis, que solo con su bendición te pueden ayudar a decodificarlo. El famoso libro de la vida y la muerte, por ejemplo, es un texto tesoro. Hay una historia de un tertón, de un buscatesoros, que saltó de un acantilado muy alto hacia el mar, y todos pensaban que él iba a morir al caer del acantilado al mar, y cuando sale del agua sostenía en sus manos uno de los textos tesoro.
El budismo está lleno de magia de principio hasta el fin, hasta llegar al cuerpo de arcoíris, donde en vez de fallecer, hay monjes que se disuelven en una bola de luz. Y hay un bodhisattva que famosamente hasta se llevó a su perro a la hora de trascender. En algún momento se erradicó el budismo en la India por la invasión de los moros, y el budismo sobrevivió gracias a la ruta de seda, en China con el budismo zen y en el Tíbet. El budismo zen en China le da forma a las corrientes como el kung fu, en donde el zen es parte de su fundamento espiritual. Y mucho después el budismo regresó a la India. Se retradujeron los sutras del chino y del tibetano de regreso al sánscrito, pues los sutras originales en sánscrito fueron todos destruidos durante la invasión. Los sutras en sánscrito que tenemos hoy son retraducidos del chino y del tibetano. Así que como pueden ver, el budismo es muy amplio, muy vasto y muy profundo. Y además es muy variado también. En algunas ramas del zen se medita mirando una pared y se intenta realizar la vacuidad mirando una pared. En el budismo tibetano se medita mirando un altar hermoso, lleno de flores y estatuas y oro y ofrendas. Hay otras tradiciones del zen que meditan a un altar muy sencillo. El Vajrayana, entonces, las de tercera generación, son las enseñanzas esotéricas del budismo, las que se dice que el Buda le daba a los reyes y a los dioses. Y estas son el lado esotérico del Mahayana, pero son inseparables, son las mismas. O sea, en el Mahayana es la enseñanza exotérica y el Vajrayana es la enseñanza esotérica. El Vajrayana se da en el Tíbet, en Japón, en Vietnam, en Tailandia incluso. Y el Vajrayana termina permeando en todos los otros tipos de budismo. Unas escuelas se influencian a las otras escuelas. Y aunque a veces parecen contradecirse estas tres escuelas, o los tres niveles, o las tres visiones, que sí, son enseñanzas separadas y las estoy combinando todas en este video, esta división de los tres vehículos, o las tres visiones, o los tres niveles de percepción espiritual, a veces se les llama el piso, la semilla y la flor. O a veces se les llama el piso, las paredes y el techo. Estas tres visiones se traducen básicamente a los seres de la visión impura, de seres ordinarios, los seres que sufrimos, la visión pura de los budas y la visión de en medio, que es los que tienen algo de experiencia, la visión de los bodhisattvas. Visión impura, visión de experiencia y visión pura. Las tres perspectivas del desarrollo espiritual. En el Dzogchen, que viene de los Nyingmapas, otro de los 4 lineajes principales del budismo tibetano, aquí lo llaman el camino de la renuncia, el camino de la transformación y el camino de la autoliberación. Y dicen que estas enseñanzas respectivamente corresponden al cuerpo, luego a los niveles de energía y al final a la mente o a la luz pura, que son equiparables o equivalentes. Y esto enseña las tres posiciones en la jerarquía natural. Está el maestro, el alumno y están los demás practicantes. Para un Buda iluminado no hay realmente una diferencia a nivel de valor entre un Buda y un ser ordinario. No hay una diferencia entre una cucaracha y un león. Pero para nosotros, los seres ordinarios, necesitamos distinguir entre un ser confundido y un Buda. Nos beneficia la distinción entre el samsara y el nirvana. Aunque un Buda no tiene una distinción entre el samsara y el nirvana, no tiene preferencia. Ahora, todas estas enseñanzas, hasta las más avanzadas del budismo, comienzan tomando refugio, que representa la renuncia, y el rezo del bodhicitta, que refleja la compasión por todos los seres y la sabiduría de la vacuidad. Esto automáticamente le da fruto a la tercera visión, a la visión pura, nos prepara el piso, seguimos los pasos. Y al final de cada enseñanza budista, para concluir la enseñanza, siempre se le dedica el mérito a todos los seres. Si no dedicas el mérito, se compara a almacenar frutas y verduras en el refrigerador, en el frigorífico, y que se te pudren las frutas y las verduras por estar estancadas, por estar almacenándolas. El mérito o el buen karma se puede pudrir de igual manera si es que lo tienes ahí acumulado y no lo dedicas a todos los seres. Por eso hay que dedicar el mérito siempre, siempre, siempre al final de cada enseñanza. Esta enseñanza de las tres visiones viene del Lam-Dre, de los Sakya, que es muy profundo y muy extenso. Yo solo les estoy presentando una probadita de una probadita. El Lam-Dre es una serie de enseñanzas muy avanzadas del lineaje Sakya, que es uno de los 4 lineajes. El Lam-Dre se traduce a camino con su resultado. O sea, el camino y el resultado al mismo tiempo, que el resultado es el camino y el camino es el resultado.
Y la realidad es que yo conozco muy poco sobre Lam Dre, les confieso. Yo no soy un maestro de verdad, solo soy un practicante youtuber que comparte su conocimiento. Y no porque haya yo estudiado más significa que haya yo logrado absolutamente nada. Los verdaderos maestros, algunos de los cuales han sido mis maestros, han sacrificado años de su vida, a veces sacrificaron su infancia y a veces sacrifican su vida entera para estar en retiro, en silencio y en soledad, para estar estudiando y contemplando las enseñanzas para así poder transmitirnos todo desde la bondad de su corazón, y les tengo nada más que agradecimiento puro. Si te gustaría aprender más sobre el budismo o sobre el duelo, ya que también soy tanatólogo clínico, dale clic en suscribir para no perderte de mis demás videos. Si te sientes generoso el día de hoy, espero me haya ganado un like, ya que es gratis para ti y le ayuda a mi canal a llegarle a más personas. Y para algunos de ustedes que están confundidos y se preguntan si yo ya había hecho este video, sí, ya había hecho este video, pero decidí rehacerlo. Y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.